Una madre olvida a su hijo en el aeropuerto. Segundos después, cuando revisaron las cámaras, lo que vieron los dejó aterrorizados. El aeropuerto estaba repleto de gente aquella tarde de verano. Marit, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos, arrastraba su maleta con una mano, mientras sostenía su celular con la otra. Su hijo Mateo, de apenas 6 años, caminaba a su lado, confundido por el caos que lo rodeaba y la expresión angustiada de su madre. No me importa lo que digas, Esteban, se acabó, gritó Marit al teléfono, ignorando las miradas de los transeúntes. No volverás a lastimarnos. Su voz temblaba, una mezcla de rabia y dolor que parecía consumirla por dentro. Mientras avanzaban por el concurrido pasillo, Mateo se detuvo frente a un escaparate lleno de aviones de juguete. Sus ojos brillaron por un instante, olvidando momentáneamente lo que lo rodeaba. Mamá, mira, susurró, pero Marit estaba demasiado absorta en su discusión para escucharlo. ¿Qué piensas en Mateo? Por favor, si realmente te importara, no nos habrías hecho esto, continuó Marit, acelerando el paso. Inconscientemente, la maleta traqueteaba ruidosamente sobre el suelo pulido, marcando el ritmo de su furia. En su distracción, no notó que Mateo ya no la seguía. El niño, atraído por los juguetes, se había quedado atrás con su pequeña mochila de superhéroes colgando de un hombro. Entre la multitud, una figura sombría observaba la escena. Una mujer con gorra y gafas oscuras, casi irreconocible, fijó su mirada en el niño solitario. Sus labios se curvaron en una sonrisa inquietante mientras se acercaba lentamente a Mateo. Marit, ajena a todo, cruzó las puertas de salida del aeropuerto, aún sumida en su acalorada conversación. Se terminó, Esteban. Mateo y yo merecemos algo mejor, sentenció, cortando la llamada con un gesto brusco. Fue entonces, en el silencio repentino, cuando la realidad la golpeó como una ola helada. Giró bruscamente, buscando a su hijo con la mirada. ¿Mateo? Llamó, su voz apenas un susurro ahogado por el miedo creciente. Mateo, gritó, el pánico apoderándose de ella mientras corría de vuelta hacia el interior del aeropuerto. El corazón de Marit latía desbocado mientras corría de vuelta al interior del aeropuerto. Sus ojos, ahora llenos de terror, escaneaban frenéticamente cada rincón. Mateo, gritaba una y otra vez, su voz quebrándose con cada llamado desesperado. La culpa la consumía por dentro. ¿Cómo pudo distraerse tanto? ¿Cómo pudo olvidar, aunque fuera por un instante, lo más preciado de su vida? Las lágrimas comenzaron a nublar su visión mientras empujaba a la gente, ignorando las miradas de extrañeza y molestia. Mi hijo, exclamó al llegar al mostrador de información. No puedo encontrar a mi hijo. La mujer detrás del mostrador, percibiendo la urgencia en su voz, actuó rápidamente. En cuestión de minutos, una alerta de niño perdido resonó por los altavoces del aeropuerto. Marit temblaba incontrolablemente. Las imágenes de Mateo solo y asustado la atormentaban. ¿Y si alguien se lo había llevado? El pensamiento la paralizó por un momento antes de que una nueva oleada de pánico la impulsara a seguir buscando. Corrió hacia la zona de seguridad, sus piernas apenas sosteniéndola. Por favor, suplicó entre sollozos al guardia. Necesito ver las cámaras, mi hijo, mi pequeño. El guardia, conmovido por su desesperación, la condujo rápidamente a la sala de vigilancia. Marit se aferró al borde de la consola, sus nudillos blancos por la tensión, mientras los agentes rebobinaban las grabaciones. Y entonces lo vio, Mateo, parado frente a la tienda de juguetes, solo por un momento. Luego, una mujer con gorra y gafas oscuras se le acercó, le tomó la mano, y se lo llevó. El mundo de Marit se derrumbó en ese instante. Un grito desgarrador escapó de su garganta, un sonido primario de puro dolor y miedo. Se desplomó en el suelo, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Mi bebé, repetía entre lágrimas, mi Mateo. Los guardias, ahora en alerta máxima, iniciaron el protocolo de secuestro. Pero para Marit, el tiempo se había detenido. En su mente solo resonaba una pregunta: ¿cómo pudo permitir que esto sucediera? La sala de seguridad del aeropuerto se convirtió en un hervidero de actividad. Agentes de policía entraban y salían, sus voces tensas mezclándose con el zumbido de los equipos electrónicos. Marit, sentada en una silla, parecía una sombra de sí misma, sus ojos hinchados y vacíos fijos en las pantallas
cámaras que mostraban una y otra vez la escena del secuestro de Mateo. Señora Valenzuela, dijo un detective de voz grave, inclinándose hacia ella, necesitamos que nos cuente todo lo que recuerde. Cada detalle es crush. Marita asintió débilmente, su voz apenas un susurro ronco. Yo estaba discutiendo con mi ex marido por teléfono. Mateo estaba a mi lado y luego ya no estaba. Las lágrimas volvieron a brotar, pero las contuvo con un esfuerzo sobrehumano. Mientras los investigadores analizaban meticulosamente las imágenes, un joven oficial se acercó con nueva información. Hemos identificado el vehículo, anunció. Un sedán gris salió del estacionamiento 10 minutos después del incidente. La mujer y el niño fueron vistos subiendo a él. La noticia cayó como un peso sobre Marita. Su hijo, su pequeño, estaba ahora en algún lugar de la ciudad, en manos de una desconocida. El pánico amenazaba con ahogarla nuevamente. ¿Tiene alguna idea de quién podría querer hacerle daño a usted o a su familia?, preguntó el detective, su mirada penetrante fija en Marita. Ella negó con la cabeza, pero entonces una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. Esteban, murmuró. Mi ex marido. Él tiene problemas con el alcohol. Hubo otras mujeres. El detective asintió, tomando notas rápidamente. Investigaremos todas las posibilidades, señora Valenzuela. Haremos todo lo posible por encontrar a Mateo. Marita cerró los ojos, la culpa y el miedo luchando en su interior. ¿Cómo pudo ser tan descuidada? ¿Cómo pudo permitir que su rabia pusiera en peligro a su hijo? Mientras la actividad frenética continuaba a su alrededor, Marita rezaba en silencio, suplicando por el regreso seguro de Mateo, prometiendo que si lo recuperaba, nunca más dejaría que nada se interpusiera entre ella y su amor por él. El eco de una botella, estrellándose contra la pared, resonó en la pequeña sala. Marita se encogió instintivamente, sus ojos fijos en Esteban, quien se tambaleaba frente a ella, su rostro contorsionado por la ira y el alcohol. Eres una controladora, rugió él, sus palabras arrastradas. Siempre queriendo cambiarme, ¿no es así, Marita? Con Mateo aferrado a su pierna, Marita intentó mantener la calma. Por favor, Esteban, no delante del niño, suplicó, su voz temblando. Pero Esteban estaba más allá de la razón. Se acercó tambaleante, su aliento apestando a whisky. El niño, tal vez ni siquiera es mío. ¿Quién sabe con cuántos te has acostado? Las palabras cortaron a Marita como cuchillos, años de amor y confianza se desmoronaban. Marita lo abrazó protectora, su instinto maternal sobreponiéndose al miedo. Me voy, declaró Esteban, cogiendo las llaves del auto. Marita intentó detenerlo, sabiendo que estaba borracho para conducir, pero él la empujó, haciéndola caer. Papá, no, gritó Mateo entre sollozos. Esteban se detuvo por un momento, una chispa de lucidez en sus ojos nublados por el alcohol, pero luego sacudió la cabeza y salió dando un portazo. Marita abrazó a Mateo, ambos llorando en el suelo. Todo estará bien, mi amor, susurró, aunque ni ella misma lo creía. Horas después, el teléfono sonó. Esteban estaba vivo, pero herido, y no estaba solo en el auto esa noche. Mientras Esteban yacía en el hospital, y una mujer desconocida estaba en cuidados intensivos, Marita tomó una decisión. Por el bien de Mateo, por su propia cordura, tenía que poner fin a este ciclo destructivo. Empacó sus cosas y las de Mateo, decidida a volver a casa de sus padres. Era hora de reconstruir sus vidas, lejos del caos y el dolor que Esteban había traído. Pero mientras cerraba las maletas, no podía sacudirse la sensación de que esto no era el final, sino el comienzo de algo aún más complicado. El teléfono de Esteban vibró insistentemente sobre la mesa de noche del hospital. Con un gruñido de dolor, extendió su brazo vendado para alcanzarlo. Su cabeza palpitaba, un recordatorio punzante de la noche anterior. Diga, respondió con voz ronca. Señor Montero, la voz al otro lado sonaba tensa. Soy el detective Ramírez. Se trata de su hijo Mateo. El corazón de Esteban dio un vuelco. ¿Qué pasa con Mateo?, preguntó, incorporándose bruscamente y reprimiendo un gemido de dolor. Ha sido secuestrado en el aeropuerto hace unas horas. Su exesposa, la señora Valenzuela, estaba con él cuando ocurrió. El mundo pareció detenerse para Esteban. Le faltaba el aire. ¿Secuestrado? ¿Cómo pudo Marita permitir eso?, se preguntaba, mientras las preguntas se atropellaban en su mente. Necesitamos que venga a la comisaría lo antes posible,
para hacerle algunas preguntas, continuó el detective. Esteban asintió mecánicamente, olvidando que no podían verlo. Estaré allí, murmuró antes de colgar. Se quedó mirando al vacío, una tormenta de emociones en su interior, preocupación por Mateo, ira hacia Marita y un profundo, corrosivo sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa. ¿Acaso esto era su culpa? ¿Sus acciones, su bebida, sus infidelidades habían llevado a esto? La imagen de Mateo, asustado y solo, lo atormentaba. Pero, junto a la preocupación, una chispa de resentimiento comenzó a crecer. ¿Cómo pudo Maritza ser tan descuidada? Si no hubiera decidido llevarse a Mateo, si no hubiera querido dejarlo. Esteban sacudió la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos. No ahora, lo importante era encontrar a Mateo. Tenía que centrarse en eso. Con determinación, comenzó a desconectarse los cables y tubos. Una enfermera entró alarmada. Señor Montero, ¿qué hace? Me voy, declaró su voz firme a pesar del dolor. Mi hijo me necesita. Mientras se vestía, ignoró las protestas del personal médico. Esteban tomó una decisión, encontraría a Mateo, costara lo que costara. Y tal vez, solo tal vez, podría redimirse en el proceso. Pero una parte oscura de él no podía evitar pensar que esto también era una oportunidad para demostrar que él era mejor padre de lo que Maritza creía. Con paso tambaleante pero decidido, Esteban salió del hospital, dejando atrás un rastro de confusión y la sombra de sus errores pasados. El apartamento era pequeño y sombrío, con las cortinas corridas que apenas dejaban filtrar la luz del atardecer. Samantha se movía nerviosamente de un lado a otro, sus ojos saltando constantemente hacia el sofá donde Mateo yacía dormido, su pequeño cuerpo cubierto por una manta desgastada. Todo saldrá bien, murmuraba para sí misma, sus manos temblorosas acariciando un portarretratos con la foto de Esteban. Él entenderá. Tiene que entender. Se acercó al niño, observándolo con una mezcla de ternura y ansiedad. Eres igual a tu padre, susurró, rozando suavemente el cabello de Mateo. Seremos una familia. La familia que siempre debimos ser. Un súbito golpe en la puerta la sobresaltó. Samantha se quedó paralizada, su corazón latiendo desbocado. ¿Los habrían encontrado tan pronto? Samantha abrió la puerta a una rendija. Sé que estás ahí, gritó una voz femenina desde el pasillo. Con un suspiro de alivio, mezclado con irritación, Samantha reconoció la voz de su hermana. Abrió la puerta apenas un poco más. ¿Qué quieres, Laura?, preguntó con brusquedad. Laura empujó la puerta, entrando al apartamento. ¿Qué has hecho? Dios mío, Sam, ¿qué has hecho?, exclamó al ver a Mateo. Lo que tenía que hacer, respondió Samantha, su voz adquiriendo un tono peligrosamente calmado. Esteban me ama, nos amamos, pero esa mujer y ese niño se interponen. Laura miró a su hermana con horror. ¿Estás loca, Sam? Esto es un secuestro. Tienes que devolverlo. No, gritó Samantha, sus ojos brillando con una intensidad febril. No lo entiendes. Nadie lo entiende. Esteban vendrá. Formaremos la familia que siempre quisimos. Laura dio un paso atrás, asustada por la determinación en la voz de su hermano. Sam, por favor, piensa en el niño, en su madre. Esto no está bien. Pero Samantha ya no escuchaba. Se acercó a Mateo, acariciando su mejilla con una ternura perturbadora. Todo estará bien, murmuró, más para sí misma que para Laura. Pronto Esteban estará aquí y seremos felices. Todos seremos felices. Laura, comprendiendo la gravedad de la situación, retrocedió hacia la puerta. Tenía que buscar ayuda antes de que la locura de su hermana causara un daño irreparable. Mientras salía del apartamento, el llanto suave de Mateo comenzó a llenar el aire, una melodía triste que presagiaba la tormenta que estaba por venir. El detective Tomás Herrera entró en la sala de interrogatorios donde Maritza esperaba. Su rostro una máscara de profesionalismo que ocultaba la compasión que sentía por la mujer destrozada frente a él. Se sentó colocando una carpeta sobre la mesa metálica. Señora Valenzuela, comenzó con voz suave pero firme. Necesito que me cuente todo de nuevo. Cada detalle puede ser crucial. Maritza levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto, encontrándose con los del detective. Ya he contado todo, susurró, su voz quebrada por el agotamiento y la angustia. Tomás se inclinó hacia adelante. Lo sé, y lo siento, pero a veces al repetir los hechos, recordamos detalles que pasamos por alto. Por Mateo. Al escuchar el nombre de su hijo, Maritza pareció cobrar vida. Asintió lentamente y comenzó a narrar nuevamente los eventos.
su voz temblando al principio, pero ganando fuerza a medida que avanzaba. Tomás escuchaba atentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Maritza. Notó el dolor en su voz cuando mencionó la discusión con Esteban, la culpa que la consumía por haberse distraído. Señora Valenzuela, interrumpió suavemente, esto no es su culpa. Los secuestradores son expertos en aprovechar momentos de distracción. Maritza lo miró, una chispa de gratitud brillando en sus ojos por primera vez. Pero si yo no hubiera. Tomás la detuvo con firmeza. No podemos cambiar el pasado. Ahora debemos concentrarnos en encontrar a Mateo. Mientras continuaban hablando, Tomás sintió una conexión creciente con Maritza, su fortaleza. Incluso en medio de esta terrible situación, lo impresionó. Una última pregunta, dijo Tomás. ¿Conoce a alguien que pudiera querer hacerle daño a usted o a su familia? Maritza dudó, mordiéndose el labio. Esteban, mi ex. Él tiene problemas y hubo otras mujeres, pero no creo que él. Tomás asintió, anotando la información. Investigaremos todas las posibilidades, aseguró, colocando brevemente su mano sobre la de Maritza en un gesto de apoyo. Al salir de la sala, Tomás se encontró pensando en Maritza más de lo que debería. Se recordó a sí mismo que era solo un caso más, pero en el fondo sabía que este caso y esta mujer eran diferentes. Con determinación renovada, se dirigió a su escritorio. Encontraría a Matías, no solo por deber, sino por algo más que aún no se atrevía a nombrar. Esteban se deslizó en su auto, ignorando el dolor punzante en sus costillas. La noche caía sobre la ciudad. Mientras encendía el motor, su mente era un torbellino de pensamientos y sospechas. El nombre de Samantha resonaba en su cabeza como una alarma insistente. No puede ser ella, murmuró para sí mismo, pero la duda se aferraba a él como una segunda piel. Recordó las llamadas obsesivas, las amenazas veladas cuando intentó terminar su aventura. ¿Qué he hecho? Condujo hacia el viejo edificio de apartamentos donde Samantha vivía. Cada semáforo en rojo una tortura que alimentaba su ansiedad. Al llegar, estacionó a una cuadra de distancia, su corazón latiendo con fuerza. Esteban se acercó al edificio, moviéndose entre las sombras. Subió las escaleras en silencio, el aroma familiar del pasillo trayendo recuerdos que ahora le revolvían el estómago. Frente a la puerta de Samantha, se detuvo, escuchando. Un murmullo suave, casi inaudible, llegó a sus oídos. Era la voz de un niño. Con el pulso acelerado, Esteban buscó la llave que Samantha le había dado meses atrás, una que nunca se molestó en devolver. La insertó en la cerradura, girándola con cuidado. La puerta se abrió sin ruido. Esteban entró, sus ojos adaptándose a la penumbra. Y entonces lo vio. Mateo dormido en el sofá, con Samantha sentada a su lado, acariciando su cabello. Esteban, susurró Samantha, volviéndose hacia él con una sonrisa perturbadora. Sabía que vendrías. Ahora podemos ser una familia. El horror y la culpa golpearon a Esteban como un puño físico. Samantha, ¿qué has hecho?, logró decir, su voz apenas un susurro estrangulado. Lo que teníamos que hacer, respondió ella, su voz cargada de una calma inquietante. Tú, yo y nuestro hijo, como siempre debió ser. Esteban dio un paso hacia Mateo, pero Samantha se interpuso, sus ojos brillando con una determinación maniática. No des un paso más, advirtió, revelando un cuchillo que había mantenido oculto. No arruines esto, Esteban, no nos separes de nuevo. En ese momento, Esteban comprendió la magnitud de su error, el alcance devastador de sus acciones. Mientras buscaba desesperadamente una salida a esta pesadilla que él mismo había ayudado a crear, el destino de Mateo pendía de un hilo y el peso de sus decisiones pasadas amenazaba con aplastarlo. El teléfono de Marita vibró en su bolsillo, sobresaltándola. En la pantalla, un número desconocido. Con manos temblorosas contestó, hola. Su voz era apenas un susurro. Marita Valenzuela, respondió una voz distorsionada. Tenemos a su hijo. El corazón de Marita se aceleró. ¿Mateo? ¿Dónde está? Está bien. Las preguntas brotaron en cascada. Escuche con atención, continuó la voz. Su hijo está en el viejo almacén abandonado en la calle Rivadavia. Venga sola si quiere verlo con vida. Espere. ¿Quién es usted? ¿Cómo sé qué? Pero la llamada ya había terminado. Marita se quedó inmóvil por un momento, dudando. Sabía que debía informar al detective Herrera, pero el miedo por la vida de Mateo nublaba su juicio.
Sin pensarlo 2 veces, tomó su bolso y salió corriendo. El taxi la dejó frente a un edificio decrépito. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada oxidada. Mateo, llamó con voz temblorosa, adentrándose en la oscuridad. Un ruido la sobresaltó. Girándose bruscamente, vio una sombra moverse. ¿Quién está ahí?, gritó. De repente, las luces se encendieron, cegándola momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, se encontró rodeada de policías. Señora Valenzuela, la voz del detective Herrera resonó en el espacio vacío. Lamento esta estratagema, pero era necesario. Marita lo miró confundida y enojada. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Mateo? Tomás se acercó, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Mateo no está aquí. Esta llamada era una trampa y usted cayó directamente en ella. Necesitábamos saber si estaba involucrada en el secuestro. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Creen que yo? Es mi hijo, gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé, respondió Tomás suavemente, pero teníamos que estar seguros. Su reacción confirma su inocencia. Marita se desplomó, el alivio y la frustración mezclándose en su interior. Tomás la sostuvo, su toque gentil pero firme. Lo siento, murmuró él, pero esto nos ayudará a encontrar a Mateo. Confíe en mí. Mientras los policías se dispersaban, Marita se apoyó en Tomás, agotada y desesperada. La búsqueda de Mateo continuaba y cada minuto que pasaba era una tortura. Pero en medio de su angustia, una pequeña parte de ella se aferraba a la presencia reconfortante del detective, una luz tenue en la oscuridad que amenazaba con consumirla. El detective Tomás Herrera se inclinó sobre su escritorio, frotándose los ojos cansados mientras revisaba el expediente de Samantha Bigge. Cada nueva página revelaba un patrón perturbador que hacía que su estómago se retorciera. Una joven agente se acercó rápidamente. Necesito que profundices en esto. Busca cualquier conexión con casos similares en los últimos 5 años. Mientras la oficial se alejaba, Tomás se reclinó en su silla, su mente repasando los detalles. Samantha Bigge, 34 años, historial de problemas mentales no tratados, múltiples denuncias por acoso y ahora la principal sospechosa en el secuestro de Mateo. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Detective Herrera respondió con voz tensa. Detective, la voz al otro lado era urgente. Soy el doctor Méndez del Hospital Psiquiátrico San Rafael. Recibimos su consulta sobre Samantha Bigge. Tomás se enderezó súbitamente, alerta. ¿Qué tiene para mí, doctor? Samantha fue paciente aquí hace 3 años. Diagnóstico: trastorno de personalidad límite con rasgos obsesivos. El doctor hizo una pausa, como si dudara. Detective, hay algo más. Durante su estancia, Samantha mostró una fijación intensa con la maternidad. Incluso intentó llevarse a un recién nacido de la sala de maternidad. El corazón de Tomás se aceleró. ¿Qué pasó después? Fue dada de alta contra consejo médico. Su hermana Laura se hizo responsable de ella. Pero Samantha nunca regresó para seguimiento. Tomás garabateó frenéticamente en su libreta. Gracias, doctor, esto es Cruz. Colgó el teléfono y se puso de pie de un salto. Rodríguez, gritó. Necesito la dirección de Laura Bigge, hermana de Samantha, ahora. Mientras esperaba, Tomás no pudo evitar pensar en Marita, en el dolor en sus ojos. Se prometió a sí mismo que encontraría a Mateo, que pondría fin a esta pesadilla. La oficial Rodríguez regresó con la dirección. Tomás la tomó, su determinación renovada. Ahora tenían una pista sólida, un camino a seguir. Mientras se dirigía a la puerta, su teléfono vibró. Un mensaje de Marita, ¿alguna novedad? Con un suspiro, respondió: posible avance. Te mantendré informada. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco podía ocultarle la verdad. La delgada línea entre su deber profesional y sus sentimientos crecientes se hacía cada vez más borrosa. Esteban sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras observaba a Samantha, su rostro una máscara de locura y determinación, sostener el cuchillo amenazadoramente. Mateo seguía dormido en el sofá, ajeno al peligro que lo rodeaba. Samantha, por favor, suplicó Esteban, su voz apenas un susurro. Piensa en lo que estás haciendo. Es solo un niño. Los ojos de Samantha brillaron con una mezcla de amor obsesivo y desesperación. Es nuestro niño ahora, Esteban, la familia que siempre quisimos. Esteban dio un paso cauteloso hacia adelante, con las manos en alto en señal de rendición.
Podemos hablar de esto, Sam, podemos solucionarlo juntos. Pero sus palabras solo parecieron enfurecerla más. No hay nada que solucionar, gritó Samantha, agitando el cuchillo. Esto es lo que querías, lo que ambos queríamos. El grito despertó a Mateo, quien se incorporó, confundido y asustado. Papá, llamó con voz temblorosa. Está bien, campeón, dijo Esteban, tratando de mantener la calma en su voz. Todo va a estar bien. Samantha se giró hacia Mateo, su expresión suavizándose. Aprovechando la distracción, Esteban se lanzó hacia adelante, intentando desarmar a Samantha, pero ella fue más rápida. Esquivó y corrió hacia Mateo. No te acerques, gritó, sosteniendo al niño contra sí con un brazo, mientras blandía el cuchillo con el otro. Esteban se congeló, el terror apoderándose de él al ver a su hijo en peligro inminente. Samantha, por favor, rogó, las lágrimas corriendo por su rostro. Déjalo ir. Haré lo que quieras, pero no le hagas daño. Mateo lloraba silenciosamente, sus ojos grandes y asustados fijos en su padre. En ese momento, se escucharon sirenas a lo lejos. Samantha palideció. ¿Qué hiciste? Siseó a Esteban. Nada, lo juro, respondió él, igualmente sorprendido. La perenoye se apoderó de Samantha. Con un movimiento rápido, arrastró a Mateo hacia la puerta trasera del apartamento. Síguenos si lo lamentarás, amenazó. Esteban, desgarrado entre la necesidad de proteger a su hijo y el miedo a empeorar la situación, se quedó paralizado mientras Samantha desaparecía con Mateo. Las sirenas se acercaban y él sabía que este era solo el comienzo de una pesadilla aún mayor. La cafetería de la comisaría bullía de actividad, pero Marita y Tomás apenas lo notaban, sentados en una mesa apartada, sus tazas de café intactas. Frente a ellos hablaban en voz baja, inclinados el uno hacia el otro. Hemos identificado a la sospechosa, le explicó Tomás, su voz suave pero firme. Samantha, vi que tiene un historial complicado. Marita asintió, sus ojos cansados fijos en los del detective. ¿La conoces, verdad?, preguntó su intuición, agudizada por la desesperación. Tomás dudó por un momento, pero luego asintió. Sí, es la amante de Esteban. El dolor cruzó el rostro de Marita como una sombra. Cerró los ojos, respirando profundamente. Debía haberlo imaginado, murmuró Marita. Esto no es tu culpa, ni siquiera es culpa de Esteban, no completamente. Samantha tiene problemas mentales graves, dijo Tomás tomando su mano instintivamente. Ella miró sus manos unidas, encontrando un extraño consuelo en el gesto. ¿Crees que lastimará a Mateo?, preguntó con el miedo evidente en su voz. No lo creo, respondió Tomás, apretando suavemente su mano. Según su historial, tiene una obsesión con la maternidad. En su mente retorcida, probablemente ve a Mateo como su oportunidad de tener la familia que siempre deseó. Marita asintió, tratando de procesar la información. ¿Cómo la encontraremos? Tenemos algunas pistas. Su hermana Laura podría saber algo. Vamos a interrogarla pronto. En ese momento, el teléfono de Tomás sonó. Él lo miró frunciendo el ceño. Es Esteban, dijo, sorprendido. Marita se tensó visiblemente. Tomás contestó, poniendo el teléfono en altavoz. Detective, la voz de Esteban sonaba agitada, desesperada. La encontré a Samantha y a Mateo, pero las cosas salieron mal. Ella huyó con él. Marita ahogó un grito, apretando la mano de Tomás con fuerza. ¿Dónde estás, Esteban?, preguntó Tomás, su voz cargada de urgencia. En el apartamento de Samantha. Ella tiene un cuchillo, amenazó a Mateo. Yo no supe qué hacer. Tomás se puso de pie, haciendo señas a sus compañeros. Quédate ahí, vamos en camino. Mientras colgaba, miró a Marita, viendo el miedo y la determinación en sus ojos. Vamos, dijo simplemente. Juntos salieron corriendo de la cafetería, unidos por la urgencia de salvar a Mateo y por un vínculo que crecía más fuerte con cada momento compartido en esta crisis. El sol comenzaba a ocultarse cuando el teléfono de Esteban vibró en su bolsillo. Con manos temblorosas, lo sacó, su corazón latiendo con fuerza al ver el número desconocido en la pantalla. Hola, él contestó, su voz apenas un susurro. Esteban, la voz de Samantha, sonaba extrañamente calmada. Espero que estés solo. Él miró a su alrededor, asegurándose de que ningún policía estuviera cerca. Lo estoy. Samantha, por favor, dime que Mateo está bien. Una risa suave, casi maternal, llegó desde el otro lado de la línea. Por supuesto que está bien, es nuestro hijo. No, nunca le haría daño. Esteban cerró los ojos, luchando contra la náusea que amenazaba con dominarlo. Sam, esto tiene que terminar. Devuelve a Mateo. Podemos hablar de nosotros, pero deja que el niño vuelva con su madre. Yo soy su madre ahora, y tú eres su padre. Somos una familia.
Esteban, la familia que siempre quisimos. Sam, por favor, escúchame bien, lo interrumpió ella, su tono ahora amenazante. Si quieres volver a ver a Mateo, harás exactamente lo que te diga. Deja a Marita. Diles a todos que te vas conmigo y con nuestro hijo. Si no lo haces, si tratas de engañarme o si la policía se involucra, bueno, no querrás saber qué pasará. Esteban sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No puedes pedirme eso, susurró. Puedo, y lo hago, respondió Samantha. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir si eliges correctamente. Te diré dónde encontrarnos. Si no, di adiós a Mateo para siempre. La llamada se cortó, dejando a Esteban en un silencio ensordecedor. Se apoyó contra la pared, las piernas amenazando con ceder bajo el peso de la decisión imposible que tenía frente a él. ¿Cómo podía elegir? ¿Cómo podía sacrificar la seguridad de su hijo o destruir la vida de Marita? Y en el fondo de su mente, una pregunta aún más aterradora. ¿Y si una parte de él, por pequeña que fuera, deseaba esa vida que Samantha ofrecía? Con manos temblorosas, marcó el número del detective Herrera. Tendría que tomar una decisión, y pronto, pero por ahora necesitaba ganar tiempo, encontrar una salida a este laberinto de su propia creación. Mientras esperaba que el detective contestara, Esteban rezó por primera vez en años, suplicando por un milagro que sabía no merecía. La atención en la pequeña sala de interrogatorios era palpable. Marita, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio, miraba fijamente a Esteban al otro lado de la mesa. El detective Tomás se mantenía de pie en una esquina, observando atentamente la escena. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Marita, su voz apenas un susurro quebrado. Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de su exesposa. Marita, ¿yo? ¿Cuánto tiempo?, Esteban gritó, ella golpeando la mesa con ambas manos. ¿Cuánto tiempo has estado poniendo en peligro a nuestro hijo por tu aventura? Tomás dio un paso adelante, pero Marita lo detuvo con un gesto. Necesito esto, necesito la verdad. 6 meses, pero juro que nunca pensé que llegaría a esto. Samantha. Ella parecía normal al principio. Marita soltó una risa amarga. ¿Normal? ¿Una mujer que se mete con un hombre casado te pareció normal? Bastar, intervino Tomás suavemente. Necesitamos concentrarnos en encontrar a Mateo. Pero Marita no había terminado. ¿Sabías que estaba enferma? ¿Que tenía problemas mentales? Esteban palideció. No, no lo sabía, lo juro, él me llamó, confesó finalmente Esteban, su voz apenas audible. Samantha me dio un ultimátum. Quiere que deje todo y me vaya con ella y Mateo. Dice que seremos una familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marita se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Tomás se acercó, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su propia angustia. Cuando te llamó, ¿qué más te dijo? Mientras Esteban relataba los detalles de la llamada, Marita lo miraba con una mezcla de desprecio y desesperación. Su mundo se había desmoronado en cuestión de días y ahora la vida de su hijo pendía de un hilo por las acciones egoístas del hombre que una vez amó. Tengo hasta mañana al mediodía para decidir, concluyó Esteban, su voz quebrándose. Tomás asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Esto nos da tiempo para planear. Podemos rastrear la llamada, una operación. No, interrumpió Marita, su voz sorprendentemente firme. No arriesgaré la vida de mi hijo. Esteban se volvió hacia su exesposa, sus ojos ardiendo con determinación. Vas a hacer exactamente lo que ella quiere, y cuando sepamos dónde están, vamos a recuperar a nuestro hijo. El peso de la decisión cayó sobre la habitación como una losa. Mientras Tomás comenzaba a delinear un plan, Marita y Esteban se miraron, unidos por un momento, en su preocupación compartida por Mateo. La cuenta regresiva había comenzado y el destino de su hijo ahora dependía de un engaño peligroso y desesperado. El pequeño apartamento donde Samantha mantenía a Mateo estaba sumido en un silencio tenso. El niño, sentado en el sofá desgastado, abrazaba sus rodillas contra su pecho, sus ojos grandes y asustados, siguiendo cada movimiento de la mujer que lo había alejado de su madre. Samantha se movía nerviosamente por la habitación, alternando entre momentos de ternura forzada hacia Mateo y arranques de ansiedad mientras miraba obsesivamente su teléfono. Quiero ir con mi mamá, susurró Mateo, su voz quebrada por el miedo y la confusión. Samantha se giró bruscamente, una sonrisa tensa en su rostro. Yo soy tu mamá ahora, y pronto papá estará aquí con nosotros. Seremos una familia feliz. Mateo negó con la cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Tú no eres mi mamá, quiero ir a casa.
Frente a ellos hablaban en voz baja, inclinados el uno hacia el otro. Hemos identificado a la sospechosa, explicó Tomás, su voz suave pero firme. Samantha vi que tiene un historial complicado. Marita asintió, sus ojos cansados fijos en los del detective. ¿La conoces, verdad?, preguntó, su intuición agudizada por la desesperación. Tomás dudó por un momento, pero luego asintió. Sí, es la amante de Esteban. El dolor cruzó el rostro de Marita como una sombra, cerró los ojos, respirando profundamente. Debía haberlo imaginado, murmuró Marita. Dijo Tomás tomando su mano instintivamente. Esto no es tu culpa, ni siquiera es culpa de Esteban. No completamente. Samantha tiene problemas mentales graves. Ella miró sus manos unidas, encontrando un extraño consuelo en el gesto. ¿Crees que lastimará a Mateo?, preguntó, el miedo evidente en su voz. No lo creo, respondió Tomás, apretando suavemente su mano. Según su historial, tiene una obsesión con la maternidad. En su mente retorcida, probablemente ve a Mateo como su oportunidad de tener la familia que siempre deseó. Marita asintió, tratando de procesar la información. ¿Cómo la encontraremos? Tenemos algunas pistas. Su hermana Laura podría saber algo. Vamos a interrogarla pronto. En ese momento, el teléfono de Tomás sonó. Él lo miró frunciendo el ceño. Es Esteban, dijo, sorprendido. Marita se tensó visiblemente. Tomás contestó poniendo el teléfono en altavoz. Detective, la voz de Esteban sonaba agitada, desesperada. La encontré a Samantha y a Mateo, pero las cosas salieron mal. Ella huyó con él. Marita ahogó un grito, apretando la mano de Tomás con fuerza. ¿Dónde estás, Esteban?, preguntó Tomás, su voz cargada de urgencia. En el apartamento de Samantha. Ella tiene un cuchillo y amenazó a Mateo. Yo no supe qué hacer. Tomás se puso de pie, haciendo señas a sus compañeros. Quédate ahí, vamos en camino. Mientras colgaba, miró a Marita, viendo el miedo y la determinación en sus ojos. Vamos, dijo simplemente. Juntos salieron corriendo de la cafetería, unidos por la urgencia de salvar a Mateo y por un vínculo que crecía más fuerte con cada momento compartido en esta crisis. El sol comenzaba a ocultarse cuando el teléfono de Esteban vibró en su bolsillo. Con manos temblorosas, lo sacó, su corazón latiendo con fuerza al ver el número desconocido en la pantalla. Hola, contestó, su voz apenas un susurro. Esteban. La voz de Samantha sonaba extrañamente calmada. Espero que estés solo. Él miró a su alrededor, asegurándose de que ningún policía estuviera cerca. Lo estoy. Samantha, por favor, dime que Mateo está bien. Una risa suave, casi maternal, llegó desde el otro lado de la línea. Por supuesto que está bien. Es nuestro hijo. No, nunca le haría daño. Esteban cerró los ojos, luchando contra la náusea que amenazaba con dominarlo. Sam, esto tiene que terminar. Devuelve a Mateo. Podemos hablar de nosotros, pero deja que el niño vuelva con su madre. La voz de Samantha se tornó fría. Yo soy su madre ahora, y tú eres su padre. Somos una familia, Esteban. La familia que siempre quisimos. Sam, por favor, escúchame bien, lo interrumpió ella, su tono ahora amenazante. Si quieres volver a ver a Mateo, harás exactamente lo que te diga. Deja a Marita. Diles a todos que te vas conmigo y con nuestro hijo. Si no lo haces, si tratas de engañarme o si la policía se involucra, bueno, no querrás saber qué pasará. Esteban sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No puedes pedirme eso, susurró. Puedo y lo hago, respondió Samantha. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir si eliges correctamente. Te diré dónde encontrarnos. Si no, di adiós a Mateo para siempre. La llamada se cortó, dejando a Esteban en un silencio ensordecedor. Se apoyó contra la pared, las piernas amenazando con ceder bajo el peso de la decisión imposible que tenía frente a él. ¿Cómo podía elegir? ¿Cómo podía sacrificar la seguridad de su hijo o destruir la vida de Marita? Y en el fondo de su mente, una pregunta aún más aterradora. ¿Y si una parte de él, por pequeña que fuera, deseaba esa vida que Samantha ofrecía? Con manos temblorosas, marcó el número del detective Herrera. Tendría que tomar una decisión, y pronto, pero por ahora necesitaba ganar tiempo, encontrar una salida a este laberinto de su propia creación. Mientras esperaba que el detective contestara, Esteban rezó por primera vez en años, suplicando por un milagro que sabía no merecía. La tensión en la pequeña sala de interrogatorios era palpable. Marita, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cansancio, miraba fijamente a Esteban al otro lado de la mesa.
El detective Tomás se mantenía de pie en una esquina, observando atentamente la escena. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Marita, su voz apenas un susurro quebrado. Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de su exesposa. Marita, ¿yo? ¿Cuánto tiempo?, Esteban gritó, golpeando la mesa con ambas manos. ¿Cuánto tiempo has estado poniendo en peligro a nuestro hijo por tu aventura? Tomás dio un paso adelante, pero Marita lo detuvo con un gesto. Necesitaba esto, necesitaba la verdad. Esteban, derrotado, finalmente habló. 6 meses, pero juro que nunca pensé que llegaría a esto. Samantha. Ella parecía normal al principio. Marita soltó una risa amarga. ¿Normal? ¿Una mujer que se mete con un hombre casado te pareció normal? Basta, intervino Tomás suavemente. Necesitamos concentrarnos en encontrar a Mateo. Pero Marita no había terminado. ¿Sabías que estaba enferma? ¿Que tenía problemas mentales? Esteban palideció. No, no lo sabía, lo juro. Me llamó, confesó finalmente Esteban, su voz apenas audible. Samantha me dio un ultimátum. Quiere que deje todo y me vaya con ella y Mateo. Dice que seremos una familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marita se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Tomás se acercó, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su propia angustia. Cuando te llamó, ¿qué más te dijo? Mientras Esteban relataba los detalles de la llamada, Marita lo miraba con una mezcla de desprecio y desesperación. Su mundo se había desmoronado en cuestión de días y ahora la vida de su hijo pendía de un hilo por las acciones egoístas del hombre que una vez amó. Tengo hasta mañana al mediodía para decidir, concluyó Esteban, su voz quebrándose. Tomás asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Esto nos da tiempo para planear. Podemos rastrear la llamada. No, interrumpió Marita, su voz sorprendentemente firme. Todos la miraron. No arriesgaré la vida de mi hijo. Esteban se volvió hacia su exesposa, sus ojos ardiendo con determinación. Vas a hacer exactamente lo que ella quiere cuando sepamos dónde están. Vamos a recuperar a nuestro hijo. El peso de la decisión cayó sobre la habitación como una losa mientras Tomás comenzaba a delinear un plan. Marita y Esteban se miraron, unidos por un momento en su preocupación compartida por Mateo. La cuenta regresiva había comenzado y el destino de su hijo ahora dependía de un engaño peligroso y desesperado. El pequeño apartamento donde Samantha mantenía a Mateo estaba sumido en un silencio tenso. El niño, sentado en el sofá desgastado, abrazaba sus rodillas contra su pecho, sus ojos grandes y asustados, siguiendo cada movimiento de la mujer que lo había alejado de su madre. Samantha se movía nerviosamente por la habitación, alternando entre momentos de ternura forzada hacia Mateo y arranques de ansiedad mientras miraba obsesivamente su teléfono. Quiero ir con mi mamá, susurró Mateo, su voz quebrada por el miedo y la confusión. Samantha se giró bruscamente, una sonrisa tensa en su rostro. Yo soy tu mamá ahora y pronto papá estará aquí con nosotros. Seremos una familia feliz. Mateo negó con la cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Tú no eres mi mamá. Quiero ir a casa. Algo cambió en los ojos de Samantha, una chispa de locura que hizo que Mateo se encogiera. Dulce pero con un filo peligroso, esa mujer ya no es tu madre, yo lo soy, y serás un buen niño, ¿verdad? Los niños buenos no hacen enojar a sus madres. Mateo asintió rápidamente, el terror evidente en su rostro. Samantha, levantando las manos para mostrar que estaba desarmada, dijo, estoy aquí como prometí. Samantha se giró, una sonrisa inquietante en su rostro. Esteban, mi amor, por fin estamos juntos. Mateo levantó la mirada, sus ojos desenfocados tratando de reconocer a su padre. Papá, murmuró con voz pastosa. Esteban dio un paso adelante, pero Samantha lo detuvo con un gesto. Primero, muéstrame que has cumplido tu parte. ¿Dónde está tu teléfono? Con manos temblorosas, Esteban sacó su celular y lo arrojó al suelo, aplastándolo con el pie. Se acabó, Sam. Estoy aquí por ti, por nosotros. Samantha sonrió complacida, sabía que tomarías la decisión correcta. Ahora seremos la familia que siempre debimos ser. Esteban se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza, cada fibra de su ser gritaba por abrazar a su hijo, por sacarlo de allí. Pero sabía que debía ser paciente, un movimiento en falso y todo podría salir terriblemente mal. ¿Puedo abrazar a nuestro hijo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Samantha dudó por un momento, pero luego asintió. Por supuesto, somos una familia ahora. Esteban se arrodilló frente a Mateo, abrazándolo con fuerza. Pudo sentir el cuerpo flácido de su hijo,
los efectos del sedante evidentes. Todo estará bien, campeón, susurró, rogando que fuera cierto, mientras sostenía a su hijo. Esteban miró a Samantha, consciente de que estaba caminando sobre una cuerda floja. El futuro de Mateo, su propia redención, todo dependía de los próximos momentos. Y en algún lugar oculto, esperaba que Marita y el detective Tomás estuvieran preparados para actuar cuando llegara el momento. El sol de la mañana se filtraba entre las ramas de los árboles del parque abandonado, proyectando sombras inquietantes sobre la escena. Esteban mantenía a Mateo en sus brazos, sintiendo el peso muerto de su hijo sedado, mientras Samantha los observaba con una mezcla de satisfacción y paranoia. «Tenemos que irnos», dijo Samantha, mirando nerviosamente a su alrededor. «Nos están buscando. Tengo un coche esperando». Esteban asintió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba ganar tiempo, alejar a Mateo del peligro inmediato. «Sam, cariño», dijo, forzando una sonrisa. «Podríamos quedarnos un momento más. Es la primera vez que estamos juntos como familia». Los ojos de Samantha se suavizaron por un instante, pero la sospecha volvió rápidamente. «No intentes engañarme, Esteban. Sé que es difícil para ti, pero con el tiempo entenderás que esto es lo mejor». En ese momento, Mateo se removió en los brazos de su padre, sus ojos abriéndose ligeramente. «Mamá», murmuró. El rostro de Samantha se iluminó. «Sí, mi amor, mamá está aquí». Pero Esteban sintió que se le helaba la sangre. Mateo no estaba llamando a Samantha. Sus ojos, aunque nublados por el sedante, miraban más allá de ellos. Girándose lentamente, Esteban vio a Maritza de pie a unos metros de distancia, su rostro una máscara de determinación y miedo. «No», gritó Samantha, sacando un arma de su bolso. «Esto no debería estar pasando». Todo pareció moverse en cámara lenta. Esteban se giró, protegiendo a Mateo con su cuerpo. Maritza corrió hacia ellos, y desde los arbustos cercanos, el detective Tomás emergió, su arma apuntando a Samantha. «Baje el arma», gritó Tomás. «Está rodeada». Samantha, con los ojos desorbitados por el pánico y la ira, movía el arma de un lado a otro, indecisa. «No me quitarán a mi familia». Esteban, aún protegiendo a Mateo, intentó razonar con ella. «Sam, por favor, se acabó. No hagas esto más difícil». Por un momento pareció que Samantha iba a rendirse, pero entonces, con un grito de rabia, apuntó el arma hacia Maritza. El sonido de un disparo resonó en el parque abandonado, seguido de gritos y el caos de los oficiales convergiendo en la escena. En medio de la confusión, Esteban abrazó a Mateo con fuerza. Maritza corrió hacia ellos y el destino de todos pendía de un hilo. En ese instante crucial, el eco del disparo reverberó en el parque, seguido de un silencio sepulcral que duró apenas un segundo antes de que el caos estallara. Esteban, aún protegiendo a Mateo con su cuerpo, levantó la mirada con terror, temiendo lo peor. Samantha estaba de pie, el arma aún humeante en su mano temblorosa, pero su mirada estaba fija en el suelo frente a ella. Allí, el detective Tomás yacía inmóvil. El desgarrador grito de Maritza rompió el silencio, corrió hacia Tomás, cayendo de rodillas a su lado. Esteban, con Mateo aún en sus brazos, se quedó paralizado, dividido. Entre el impulso de ayudar y la necesidad de proteger a su hijo, Samantha, con los ojos desorbitados, parecía no comprender lo que acababa de hacer. Yo no quería». Él se interpuso, balbuceaba, el arma aún en su mano. De repente, el parque se llenó de oficiales que emergieron de sus escondites. «Policía, suelte el arma», gritaron varias voces al unísono. Pero Samantha, sumida en un estado de shock y pánico, levantó el arma nuevamente, esta vez apuntando erráticamente a su alrededor. Esteban, viendo el peligro inminente, tomó una decisión. Con cuidado, pero rápidamente, dejó a Mateo en el suelo. «Quédate aquí, campeón», susurró antes de levantarse lentamente con las manos en alto. «Sam, llámame suavemente, acercándote paso a paso». «Sam, mírame, se acabó, baja el arma, por favor». Los ojos de Samantha, llenos de lágrimas y confusión, se fijaron en Esteban. «Yo solo quería una familia. Yo solo quería que me amaras». «Lo sé», respondió Esteban, su voz quebrada por la emoción y la culpa. «Lo siento, Sam. Lo siento mucho, pero esto tiene que terminar. Por favor, baja el arma». Por un momento que pareció una eternidad, Samantha dudó. Su mano temblaba violentamente, el arma oscilando peligrosamente. Esteban contuvo la respiración, consciente de que los francotiradores probablemente tenían a Samantha en la mira,
esperando la orden para disparar. Finalmente, con un suspiro desgarrador, Samantha dejó caer el arma. Inmediatamente, los oficiales se abalanzaron sobre ella, sometiéndola y esposándola. Esteban se giró rápidamente hacia donde había dejado a Mateo, solo para ver que Maritza ya estaba allí, abrazando a su hijo con fuerza. Lágrimas de alivio y angustia mezclándose en su rostro, mientras los paramédicos corrían para atender al detective Tomás. Esteban se acercó titubeante a su familia. La pesadilla había terminado, pero el costo había sido alto, y mientras miraba a Maritza y Mateo, sabía que el camino hacia la redención y la sanación apenas comenzaba. El caos en el parque se había transformado en una actividad frenética pero organizada. Las sirenas de las ambulancias y los coches de policía teñían el aire de rojo y azul, mientras los oficiales acordonaban la zona y los paramédicos trabajaban contrarreloj. Esteban, Maritza y Mateo estaban sentados en la parte trasera de una ambulancia, el niño aún adormilado por los efectos del sedante, pero seguro en los brazos de su madre. Un paramédico los examinaba prestando especial atención a Mateo. A unos metros de distancia, un equipo médico luchaba por estabilizar al detective Tomás. Maritza no podía apartar la mirada de la escena, su rostro una máscara de preocupación y culpa. «Va a estar bien», murmuró Esteban, más como una plegaria que como una afirmación. Maritza lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones contradictorias. «Nada de esto está bien, Esteban», dijo con voz quebrada. Antes de que pudieran decir más, un oficial se acercó a ellos. «Señor Montero, necesitamos que venga con nosotros para dar su declaración». Esteban asintió, lanzando una última mirada a Maritza y Mateo antes de seguir al oficial. Mientras tanto, al otro lado del parque, Samantha era introducida en un coche patrulla. Su rostro, antes contorsionado por la locura y la desesperación, ahora estaba en blanco, como si toda la realidad de lo que había hecho finalmente la hubiera alcanzado. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Laura, la hermana de Samantha, había llegado a la escena. «Sam, oh Dios mío, Sam», gritaba mientras corría hacia el coche patrulla, solo para ser detenida por los oficiales. Maritza, observando la escena, sintió una punzada de compasión mezclada con su propia angustia. Todos habían sido víctimas en cierta medida, atrapados en una red de decisiones equivocadas y consecuencias trágicas. El paramédico terminó de examinar a Mateo. «Necesitamos llevarlo al hospital para asegurarnos de que el sedante no tenga efectos secundarios», explicó. Maritza asintió, abrazando a su hijo con más fuerza mientras la ambulancia se preparaba para partir. Vio a Esteban hablando con los detectives, su rostro sombrío y envejecido por el peso de la culpa. Cuando sus miradas se cruzaron, Maritza sintió una mezcla de alivio, resentimiento y una extraña sensación de cierre. La pesadilla había terminado, pero las consecuencias de estos días de terror apenas comenzaban a desenvolverse. Mientras la ambulancia arrancaba llevándose a Maritza y Mateo, el sol finalmente emergía completamente, bañando el parque en una luz dorada que contrastaba cruelmente con el drama que acababa de desarrollarse. Era el amanecer de un nuevo día, pero para todos los involucrados, nada volvería a ser igual. El hospital bullía de actividad, un constante ir y venir de médicos, enfermeras y familiares ansiosos en una pequeña sala de espera. Marita permanecía sentada, con los ojos fijos en la puerta por donde habían llevado a Mateo para realizarle pruebas. Sus manos entrelazadas en su regazo temblaban ligeramente. Esteban entró en la sala, su rostro marcado por el agotamiento y la preocupación, y se detuvo a unos pasos de Marita, inseguro de cómo acercarse. ¿Alguna noticia?, preguntó con voz ronca. Marita negó con la cabeza sin mirarlo. Aún están con él. Dijeron que tardarían un par de horas. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Finalmente, Esteban se sentó en una silla cercana. Marita, yo no lo... interrumpió ella. Ahora no, Esteban, no puedo. No puedo lidiar con esto ahora. Él asintió, aceptando su decisión. En ese momento, un médico entró en la sala.
¿Familiares de Tomás Herrera?, preguntó. Marita se levantó de un salto. Sí, ¿cómo está? El médico los miró a ambos con una expresión seria. El detective Herrera ha salido de cirugía. La bala rozó su arteria subclavia, pero logramos controlar la hemorragia. Está estable, pero las próximas 24 horas serán críticas. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Marita. Podemos verlo en unas horas, cuando despierte de la anestesia, respondió el médico antes de retirarse. Marita se dejó caer en la silla, con las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodando por sus mejillas. Esteban instintivamente extendió su mano hacia ella, pero se detuvo a medio camino. Lo siento, murmuró. Todo esto es mi culpa. Marita lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas. Sí, lo es, dijo con voz quebrada, pero también es mía. Debí haber estado más atenta en el aeropuerto. Debí. Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada de una enfermera. Señora Valenzuela, su hijo está preguntando por usted. Marita se puso de pie inmediatamente. Antes de seguir a la enfermera, se volvió hacia Esteban. Ve a casa. Descansa, yo me quedaré con Mateo. Esteban asintió, sabiendo que no estaba en posición de discutir. Mientras veía a Marita alejarse por el pasillo, sintió el peso de sus acciones más que nunca. La recuperación de Mateo apenas comenzaba y el camino hacia la reconciliación, si es que era posible, sería largo y difícil. Con un suspiro pesado, Esteban se dirigió hacia la salida del hospital, consciente de que, aunque la crisis inmediata había pasado, las verdaderas consecuencias de sus actos apenas empezaban a revelarse. La habitación del hospital estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba a través de las persianas. Marita se sentó junto a la cama de Mateo, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas. El niño dormía pacíficamente, los efectos del sedante finalmente disipándose. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de la doctora García. Señora Valenzuela saludó en voz baja. Tengo los resultados de las pruebas. Marita se enderezó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo está?, preguntó, su voz apenas un susurro. La doctora sonrió levemente. Las buenas noticias son que el sedante está saliendo de su sistema sin complicaciones. No parece haber efectos secundarios graves. Marita soltó un suspiro de alivio, pero notó la tensión en el rostro de la doctora. Y Mateo ha sufrido un trauma significativo. Físicamente está bien, pero emocionalmente, bueno, va a necesitar mucho apoyo y probablemente terapia. Marita asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Haré lo que sea necesario, la afirmó con determinación. En ese momento, Mateo comenzó a agitarse en la cama, sus ojos se abrieron de golpe, llenos de miedo. Mamá, gritó, incorporándose bruscamente. Estoy aquí, mi amor, respondió Marita inmediatamente, abrazándolo con fuerza. Estás a salvo. Mamá está aquí. Mateo se aferró a ella, sollozando. Tuve miedo, mami. La señora mala. Ya pasó, lo consoló Marita, meciéndolo suavemente. Nadie te hará daño ahora. La doctora García observó la escena con una mezcla de compasión y preocupación profesional. Señora Valenzuela, ¿podemos hablar afuera un momento?, sugirió suavemente. Marita asintió, separándose con cuidado de Mateo. Volveré en un minuto, cariño. La enfermera se quedará contigo, ¿está bien? Una vez en el pasillo, la doctora habló en voz baja. Va a necesitar mucho apoyo en los próximos días y semanas. Los niños que han pasado por experiencias traumáticas a menudo requieren atención especializada para superar el impacto emocional. Marita escuchó atentamente, el peso de las palabras de la doctora agregando una nueva capa de preocupación a su ya abrumador sentido de responsabilidad. Las experiencias traumáticas como esta pueden desarrollar ansiedad, problemas de sueño e incluso síntomas de estrés postraumático. Marita escuchó atentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Por ahora, estar presente, hacerle saber que está seguro. Hemos programado una consulta con un psicólogo para mañana. Será un proceso, señora Valenzuela, pero con el apoyo adecuado, los niños son increíblemente resilientes. Marita agradeció a la doctora y volvió a la habitación.
Mientras se sentaba junto a Mateo, tomando su mano nuevamente, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para ayudar a su hijo a superar este trauma. El camino sería largo, pero estaba determinada a recorrerlo paso a paso por el bien de Mateo. El atardecer tiñó de naranja la habitación del hospital cuando Marita escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con Esteban, su ex marido. Parecía haber envejecido años en solo unos días, con ojeras pronunciadas y una expresión de profunda culpa en su rostro. ¿Cómo está?, preguntó Esteban en voz baja, mirando hacia la cama donde Mateo dormía intranquilo. Marita suspiró, cerrando la puerta tras de sí para hablar en el pasillo. Físicamente está bien, pero tiene pesadillas, se despierta gritando. Esteban cerró los ojos, el peso de la culpa visible en cada línea de su rostro. Marita, yo no, interrumpió ella, su voz firme pero cansada. Ahora no se trata de ti ni de mí, se trata de Mateo. En ese momento, un grito ahogado proveniente de la habitación los sobresaltó a ambos. Marita se apresuró a entrar, seguida de cerca por Esteban. Mateo estaba sentado en la cama, sus ojos grandes y asustados, recorriendo la habitación frenéticamente. Mamá, llamó con voz temblorosa. Aquí estoy, mi amor, respondió Marita, sentándose en la cama y abrazándolo. Solo fue una pesadilla, estás a salvo. Esteban se quedó paralizado en la puerta, inseguro de cómo actuar. Fue Mateo quien lo notó primero. Papá, preguntó el niño, su voz una mezcla de miedo y esperanza. Esteban se acercó lentamente, arrodillándose junto a la cama. ¿Campeón? Mateo extendió una mano temblorosa hacia su padre, quien la tomó con cuidado. ¿La señora Mala ya no volverá?, preguntó el niño. No, mi vida, respondió Marita, acariciando el cabello de Mateo. Ella no volverá a hacerte daño. Esteban, con lágrimas en los ojos, añadió, lo siento mucho, Mateo. Todo esto fue mi culpa, pero te prometo que haré todo lo posible para que estés seguro y feliz. Marita miró a Esteban, una mezcla compleja de emociones en sus ojos. Por un momento, fueron solo una familia tratando de sanar, unidos por el amor hacia su hijo. ¿Pueden quedarse los dos conmigo?, pidió Mateo en voz baja, aferrándose a la mano de cada uno de sus padres. Marita y Esteban intercambiaron una mirada, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Por supuesto, cariño, respondió Marita suavemente, mientras Mateo se acomodaba entre sus padres, poco a poco volviendo a dormirse. Marita y Esteban permanecieron en silencio, conscientes de que este momento de unidad era frágil. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero por el bien de Mateo, estaban dispuestos a intentarlo. La sala del juzgado estaba en silencio cuando el juez entró. Marita, sentada en la primera fila, apretaba con fuerza la mano de su madre. Esteban, un par de filas más atrás, mantenía la cabeza baja. La tensión en el aire era palpable. Todos de pie, anunció el alguacil. El caso del Estado contra Samantha Bigge está ahora en sesión. Samantha fue escoltada al interior. Sus ojos vacíos y su rostro pálido no mostraban rastro de la mujer obsesionada y peligrosa que había sido. Ahora parecía una cáscara vacía. El juez se aclaró la garganta. Habiendo escuchado todos los testimonios y evidencias presentadas, este tribunal está listo para dictar sentencia. Marita contuvo la respiración. Los últimos meses habían sido un torbellino de declaraciones, evaluaciones psiquiátricas y preparativos legales. Ahora, finalmente, llegaba el momento de la verdad. Samantha Bigge, continuó el juez, se la declara culpable de secuestro agravado, intento de homicidio y varios cargos menores. Dada la naturaleza de sus crímenes y las evaluaciones psiquiátricas presentadas, este tribunal la sentencia a 20 años en una institución psiquiátrica de máxima seguridad, con revisiones periódicas de su estado mental. Un murmullo recorrió la sala. Marita cerró los ojos, una mezcla de alivio y agotamiento apoderándose de ella. Además, agregó el juez, se le prohíbe cualquier contacto con la familia Valenzuela Montero o sus asociados de por vida. El golpe del mazo resonó en la sala, marcando el final del proceso judicial mientras Samantha era escoltada. Fuera, Mar giró para mirar a Esteban, sus ojos se encontraron, compartiendo un momento de cierre silencioso. Afuera del juzgado, bajo un cielo gris, Maritza se encontró con el detective Tomás, ahora recuperado de sus heridas. Se acabó, dijo él suavemente. Maritza asintió. Sí, pero para Mateo, para todos nosotros el camino aún es largo. Tomás puso una mano reconfortante en su hombro. Lo estás haciendo bien, Mar. Mateo es afortunado de tenerte. Mientras se despedían,
Esteban. Esteban se acercó titubeante. Mar, ¿crees que podríamos hablar sobre Mateo, sobre cómo avanzar desde aquí? Ella lo miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Está bien por Mateo. Mientras caminaban juntos hacia un café cercano, el peso de los últimos meses parecía aligerar un poco. La justicia se había hecho, aunque las heridas tardarían en sanar, había esperanza en el horizonte. El futuro incierto, como era, al menos ahora tenía la posibilidad de ser reconstruido, paso a paso, día a día. Un año había pasado desde aquel fatídico día en el parque. La casa de Maritza, antes un refugio silencioso, ahora resonaba con las risas de Mateo y el murmullo de voces familiares. Era el 7º cumpleaños del niño. Por primera vez desde el incidente, la familia se había reunido para celebrar. Maritza observaba desde la cocina cómo Mateo jugaba con sus primos en el jardín. Su sonrisa, antes tan rara, ahora iluminaba su rostro con más frecuencia. Las sesiones de terapia, el amor incondicional y el tiempo habían obrado maravillas. Aunque las cicatrices emocionales aún estaban presentes, Esteban entró en la cocina cargando un pastel cuidadosamente decorado. ¿Crees que le gustará?, preguntó, la inseguridad evidente en su voz. Maritza asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa. Le encantará. Has mejorado mucho en esto. El último año había sido un camino difícil para todos. Esteban, determinado a redimirse, había mantenido su promesa de estar presente para Mateo, asistía a terapia tanto individual como familiar y, poco a poco, iba construyendo la confianza perdida. Maritza, comenzó Esteban, su voz cargada de emoción. Sé que nunca podré borrar lo que pasó, pero quiero que sepas que cada día intento ser mejor por Mateo y por ti. Ella lo miró, recordando el dolor, la traición, pero también viendo el cambio, el esfuerzo genuino. Lo sé, respondió suavemente, y lo apreció. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Maritza fue a abrir, encontrándose con el detective Tomás, ahora un amigo cercano de la familia. Espero no llegar tarde, él dijo, sosteniendo un regalo envuelto. Justo a tiempo, sonrió Maritza, invitándolo a pasar, mientras todos se reunían alrededor de Mateo para cantar feliz cumpleaños. Maritza no pudo evitar que las lágrimas se formaran en sus ojos. Hace un año, momentos como este parecían imposibles. Ahora, aunque las heridas aún estaban sanando, había esperanza. Mateo sopló las velas, sus ojos brillantes de alegría. ¿Qué deseaste, cariño?, preguntó Maritza. El niño miró a su alrededor, a su familia reunida, a su padre que intentaba ser mejor, a los amigos que los habían apoyado, y sonrió. Ya lo tengo, mamá, respondió simplemente. En ese momento, rodeados de amor y superación, Maritza supo que, a pesar de todo, habían encontrado su camino de regreso a la luz. El futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades, y juntos, paso a paso, lo enfrentarían. El atardecer pintaba el cielo de tonos cálidos mientras Maritza se sentaba en el porche de su casa, una taza de té caliente entre sus manos. La fiesta de cumpleaños había terminado hace horas y un silencio reconfortante envolvía el vecindario. Mientras Mateo jugaba tranquilamente en el jardín, construyendo un castillo de arena en su caja de juegos, su risa ocasional era como música para sus oídos, un recordatorio de cuánto habían superado. Esteban salió al porche, dudando un momento antes de sentarse en la silla contigua. Ha sido un gran día, comentó en voz baja. Maritza asintió sin apartar la mirada de su hijo. Lo ha sido. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de los recuerdos y las lecciones aprendidas flotando entre ellos. ¿Sabes?, comenzó Maritza, su voz suave pero firme. Hubo un tiempo en que creí que nunca podría perdonarte, que el dolor y la traición eran demasiado grandes. Esteban bajó la mirada, la culpa aún visible en sus ojos. Lo sé, y lo entendería si aún fuera así. Maritza se giró para mirarlo directamente. Pero he aprendido algo en este último año. El perdón no es solo para la persona que cometió el error, es también para uno mismo. Es liberarse del peso del rencor y el miedo. Maritza, dijo él, levantando una mano para interrumpirla. Déjame terminar. No estoy diciendo que todo esté olvidado o que las cosas volverán a ser como antes, pero estoy eligiendo perdonar. Por Mateo, por mí misma, y sí, también por ti. Los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Prometo que seguiré esforzándome cada día para ser digno de ese perdón. Maritza asintió, volviendo su mirada hacia Mateo. Lo sé, y eso es lo que importa ahora. Seguir adelante, un día a la vez. En ese momento, Mateo los llamó desde el jardín. Mamá, papá, vengan a ver mi castillo. Ambos se levantaron, intercambiando
intercambiando una mirada de entendimiento antes de unirse a su hijo. Mientras jugaban juntos en la arena, Maritza reflexionó sobre el viaje que habían emprendido. El secuestro de Mateo había sido un punto de inflexión, un evento que había sacudido los cimientos de sus vidas. Pero de esas cenizas habían encontrado la fuerza para reconstruir, para sanar. El perdón, comprendió, no era un destino sino un camino que requería esfuerzo, comprensión y, sobre todo, amor. Y mientras veía a Mateo reír, seguro y feliz entre sus padres, supo que estaban en el camino correcto. El sol se hundía en el horizonte, marcando el final de un día y el comienzo de una nueva etapa. Las cicatrices permanecerían, sí, pero ya no definirían su futuro. En su lugar, servirían como recordatorios de su fortaleza, su capacidad de superar dificultades y, lo más importante, el poder sanador del amor y el perdón. Mientras la noche caía suavemente sobre ellos, Maritza abrazó a Mateo con Esteban a su lado y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir una verdadera esperanza por el mañana.